exposición vamos a hablar acerca de lo que es el sistema experto. Un sistema experto, SE, es básicamente un programa de computadora basado en conocimientos y raciocinio que lleva a cabo tareas que generalmente solo realiza un experto humano, es decir, es un programa que imita el comportamiento humano en el sentido de que utiliza la información que le es proporcionada para poder dar una opinión sobre un tema en especial. Otros autores lo definen como a un sistema experto, que es un programa de computadora interactivo que contiene la experiencia, conocimiento y habilidades propios de una persona o grupos de personas especialistas en un área particular del conocimiento humano, de manera que permitan resolver problemas específicos de esa área de manera inteligente y satisfactoria. La tarea principal de un sistema de expertos es tratar de aconsejar al usuario. ¿Cómo se conforman estos sistemas expertos? Primero tenemos los hechos, que constituyen un bloque de informaciones compartidas disponibles y generalmente adquiridos de los expertos del conocimiento, del campo del conocimiento. Después tenemos lo que se considera heurística. La heurística es el encuentro o la búsqueda antes de la búsqueda. Mediante su método procede paso a paso diciendo tras cada uno de ellos la estrategia que conviene aplicar para dar el cese y así sucesivamente. También se ha conceptualizado la heurística como el método que se aplica en el ámbito de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando un ordenador juega ajedrez y decide cada jugada, no ya de acuerdo a una lista, sino en función de una nueva situación creada por la última jugada del adversario, que toma una decisión razonada. Normalmente un sistema experto se describe egocéntricamente como un sistema informático que concierte una base de conocimiento en forma de banco de datos bien estructurado, un sistema cognoscitivo o motor de inferencias lógicas que comprenden la mayor parte de los esquemas de razonamiento válidos al interior del dominio considerado, y una interfase encargada de proveer comunicación al usuario de la máquina. Por otro lado, tenemos las características de los sistemas expertos. ¿Qué es lo que caracteriza al sistema experto? Que, en primer lugar, es conveniente que de un desarrollo que se dé en un campo o áreas muy específicas del derecho. La mayoría se apoyan en la heurística, que por medio de este método van introduciendo a los usuarios, que casi siempre desconocen de las reglas jurídicas, al campo de la normativa jurídica, relacionándola con los hechos que se dan en un caso específico. En tercer lugar, se caracterizan por lo que la mayoría de los sistemas expertos jurídicos pueden procesar información incierta o incompleta. Y por último, casi todos los sistemas expertos tienen que estar desarrollados en un vocabulario común que traten el conocimiento de los usuarios, las normas de los derechos sustantivos y los procedimientos legales. Con esto termina el tema de sistemas expertos y a continuación vamos a hablar de uno de los videos que teníamos que ver para este trabajo, que hace referencia a científicos e industria argentina. El análisis de este material audiovisual fue aportado por TV Pública en el año 2014. Algunas palabras claves que destacamos de este video es que hay que regular el Internet para aumentar la defensa. Tenemos, la regulación existe si es negociado y consensual para que sea lícito medianamente. La violación de datos de las empresas, la legislación local e integral global. El Internet es dinámico, se va adaptando con la sociedad y es necesario redefinir el concepto de privacidad. Sí, el video hace referencia a hasta qué punto el individuo desea que su privacidad sea regulada o no. Y la reglamentación de los delitos informáticos tiene como objetivo castigar a la gente que quiera hacer daño, ¿no? Intentar coartar la libertad de explorar de las personas. En este video, bueno, en base al material audiovisual abordado clase, que como ya dije, Científicos de Industria Argentina, emitido por la televisión pública el 31 de mayo de 2014, en donde el conductor Adrián Paenza debate e intercambia ideas sobre la regulación de Internet en nuestro país, junto al doctor Marcos Sal, abogado, penalista, especialista en delitos informáticos, y el doctor Jacobo Imach,
vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre. Por otro lado, tenemos al especialista Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre. Y por último, Ariel Berselli, abogado especialista en derechos de autor en Internet. En este video podemos observar los diferentes puntos de vista de las personas mencionadas acerca de la regulación de Internet en nuestro país. Una de las posturas que se presenta es que hay que regular el Internet, ya que eso genera situaciones de desigualdad e injusticia. Otra de las posturas que se presenta luego de esta es que sí hay una regulación, lo cual empezó en la época de los 60, con la protección de los datos personales y de los derechos de autor. Y como punto a destacar que mencionan los especialistas, es que si bien existen normas de fondo, los procedimientos no están claramente determinados. Pero a la vez se establece en este debate que esta pseudo regulación de la que se habla es asistemática. También se plantea un debate sobre lo que se considera la privacidad en estos tiempos y que en el futuro va a haber un cambio en lo que se considera la privacidad de las personas con respecto a lo que comparten en Internet y cómo se desenvuelven en ella. Otro punto que podemos ver del debate es justamente cómo Internet y las nuevas tecnologías muchas veces pueden atentar contra el derecho a la información y el derecho a la libre expresión. En el caso de las noticias falsas, la aparición de los trolls, usuarios anónimos con identidad falsa que agregan o desinforman de manera sistemática. Estos métodos, muy utilizados en la actualidad, son sumamente peligrosos, ya que pueden manipular indebidamente las decisiones políticas o de consumo, por ejemplo. Concluimos que resulta importante regular el Internet, ya que de no ser así o hacerlo de forma poco eficiente trae aparejado consecuencias muy graves, como por ejemplo los delitos que son cometidos utilizando como herramienta el Internet, grooming, por ejemplo, y las nuevas tecnologías y por otro lado las grandes pérdidas económicas que genera tanto para el Estado como para los particulares. Si bien se puede determinar que no es una tarea fácil la regulación del Internet, ya que Internet y las nuevas tecnologías son muy dinámicas, lo que genera que determinadas normas queden totalmente obsoletas en el tiempo, a lo que los legisladores creemos tienen que estar a la altura de las circunstancias y trabajar en conjunto con personas realmente capacitadas por la importancia del tema abordado. A continuación vamos a seguir con otro tema. Bueno, a continuación seguiremos con el tema de la regulación de Internet y algunas leyes que tuvimos que investigar para realizar el trabajo. En cuanto a la primera ley que investigamos fue la ley SOPA, que fue un proyecto de ley estadounidense introducido en la Cámara de Representantes por Smith en el año 2011. Tal normativa tenía como finalidad principal el cese de la piratería en línea, lo cual fue creciendo considerablemente a medida que las técnicas y usos habituales de Internet fomentaban o facilitaban la adquisición de ciertas obras y el tráfico de contenidos y productos protegidos por el derecho de autor, sin el consentimiento de los mismos, lo que buscaba este proyecto de ley, digamos, esta ley, era básicamente proteger la propiedad intelectual de las personas y en el ámbito social tuvo repercusiones tanto positivas como negativas, teniendo en cuenta que estaba en disputa dos derechos de suma importancia, la libertad de expresión como así también el derecho de la propiedad intelectual. El apoyo a la ley SOPA consistía en propugnar por una mayor defensa a los derechos de autor que sean susceptibles de hallarse menoscabados regularmente en la red, ya que el acceso a ciertos materiales y obras de autores, ya sea la música, los libros, los videojuegos, las marcas, entre otros, se facilitó con la evolución de Internet y prácticamente cualquier persona podía tener acceso a todo tipo de material por medio de la piratería. La aprobación de esta normativa hubiese significado, hubiese significado un cambio rotundo a cómo se conoce Internet hoy en día, ya que se hubiera facilitado al gobierno de los Estados Unidos y obviamente a los propietarios de los derechos intelectuales poder llevar a cabo acciones judiciales a prácticamente cualquier página web que permita o facilite infringir con los derechos de autor.
en Internet Internet se hubiera convertido en una red constantemente vigilada por el gobierno, en la cual no se podrían ni siquiera expresar ideas propias por el temor a violar la norma. Es por esto que muchos gigantes de Internet expresaron su descontento con el proyecto. Empresas tales como Google, YouTube, Twitter, que manifestaban que aprobarse dicha ley afectaría notablemente el derecho a la libertad de expresión y, sin más lejos, hubiese significado el fin de Internet. Esto último puede explicarse debido a que cualquier controversia en línea podría estar siendo grabada por el gobierno para verificar si se incurre con la ley o no. En síntesis, muchas fueron las protestas en contra a dicho proyecto. Y fue mayor el impacto negativo que positivo. Era prácticamente una censura a la libertad de expresión y por navegar libremente por Internet. Entre las que estaban a favor de la ley eran artistas musicales, productores de obras cinematográficas como Pixtur, que es una marca reconocida, hay algunas marcas reconocidas también como Nike, Adidas, entre otros, quienes promovieron y apoyaron constantemente el proyecto en todo momento que fue debatido en el Congreso. Obviamente le convenía a ellos, a esas empresas privadas. Finalizó la discusión de esta ley en el año 2012, en el cual el Congreso de los Estados Unidos congeló el proyecto hasta conseguir un mayor consenso y se pueda debatir y analizar a fondo la ley y las repercusiones que podrían tener a nivel mundial, ya que en la actualidad el número de personas, organizaciones y empresas multinacionales, entre estas Google, el mayor servidor de Internet, se pronunciaron rotundamente en contra del proyecto de ley. En cuanto a la otra ley, que es la ley PIPA, eh, la ley PIPA, eh, bueno, dicha ley, como dijimos, la ley PIPA, fue al igual que la ley SOPA, un proyecto presentado en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, con las mismas finalidades que la anterior, digamos, pero en la cual se pueden encontrar ciertas diferencias una con la otra para entender mejor el tema. Se podría decir que la ley PIPA era una versión restringida de la otra, porque, como se mencionó anteriormente, este, la ley SOPA tenía un mayor alcance sancionatorio de conductas en la red y, consecuentemente, mayores restricciones a la libertad de expresión. Dentro de las diferentes, eh, dentro de las diferencias que podemos encontrar, este proyecto fue presentado en el Senado de los Estados Unidos en el año 2011 por el senador Patrick Leahy, y el objeto principal era el brindar a los titulares de derechos, eh, digamos, a los titulares de derechos de autor mecanismos y herramientas que eran destinadas a restringir, a limitar y censurar el acceso a sitios web que tengan como finalidad real infringir, infringir o falsificar bienes, ya sea de sitios alojados dentro del territorio de los Estados Unidos, pero más precisamente aquellos sitios que se encontraban fuera del mismo. Los propietarios de marcas y derechos de autor se hubieran visto perjudicados, hubiese tenido el libre acceso a la justicia para solicitar órdenes contra cualquier página web que viole sus derechos intelectuales e impedir que estos últimos obtengan beneficios económicos y realicen todo tipo de transacciones concernientes al manejo ilegal de obras y contenidos protegidos por el derecho de autor. Esta ley básicamente hubiese afectado a cualquier página web que el único y exclusivo uso que tuviera sea el de la violación al derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, se puede deducir de una manera lógica que su alcance era mucho menor en relación a la ley SOPA. Sin embargo, los fundamentos y finalidades coincidían, ya que trataban de salvaguardar el mismo derecho. Por último, al tener bastantes similitudes a ambos proyectos, se puede llegar a la conclusión, como era de esperarse, que su rechazo social fue rotundo, al igual que la ley SOPA. Aunque es necesario destacar que tuvo bastante aprobación del Senado y que, si bien logró aprobarse por el Comité Judicial,
subsiguientemente fue dejado en suspenso, lo cual denota que el derecho a la libertad de expresión logró que estas leyes no puedan ser sancionadas y debido a esto la ley PIPA en el año 2012 fue congelada al igual que la ley anterior, este, por haya un mayor consenso, hasta que haya un mayor consenso en las cuestiones planteadas y pudieran volver a planteárselas. En cuanto a la última norma este, que tuvimos que investigar, era la normativa de ACTA. Bueno, en cuanto a una noción general, este, esta norma hace referencia a un acuerdo comercial anti-falsificación. Es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Para lograr el cometido, este acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza y obligará a los IPS a vigilar a todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet. Básicamente, todo lo que viole la copyright, descargas de un MP3 de forma ilegal, como por ejemplo. Bueno, también valga aclarar que principalmente las empresas beneficiadas son las RIA y EMPA, que es MPAA, empresas que dicen que compartir archivos entre usuarios sin ningún fin lucrativo es ilegal, desvirtuando a entidades como Twitter, YouTube, Google, Wikipedia, etc. Eh, por almacenar contenido con derechos protegidos u otorgados a un autor específico. Por lo tanto, restringe la libertad de expresión, perjudicando también, por ejemplo, a los usuarios de las redes. eh, eh, bueno, se perjudicaba, digamos, a los usuarios de las redes. Hay que tener en cuenta, digamos, un marco legal de lo que es la normativa del ACTA, que propone un nuevo marco legal internacional al cual los países puedan adherirse voluntariamente y puedan crear su propio cuerpo de gobierno este, fuera de las instituciones internacionales, eh, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización de Naciones Unidas. Bueno, el objetivo definitivo de ACTA es que las grandes economías emergentes, en donde la aplicación de derechos de propiedad intelectual podría ser mejorada, como China, Rusia o Brasil, se han firmado el Pacto Global. Eh, y bueno, en cuanto por último, las negociaciones en lo que se fue ACTA se llevan a cabo de forma secreta y no pertenecían a ninguna organización internacional. Ha habido en total 7 rondas de negociaciones en diferentes países, siendo la primera en el año 2008 y la última en el año 2010. Sin embargo, en el año 2012 dejó de tratarse definitivamente este proyecto, ya que varios países de la Unión Europea han sido opuestos a firmar el tratado, entre los que se encuentra Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania. Bueno, así también el Senado de México se negó a ratificar el acuerdo debido, este, bueno, se negó también el embajador mexicano en Japón. Y por último, en diciembre de ese mismo año, o sea, de 2012, la Comisión Europea rechaza de forma definitiva el acta, diciendo que ya no volverá a ser estudiado por Europa. En síntesis, ambas proyectos de leyes, en realidad, porque no llegaron a sancionarse, no fueron, este, no fueron tratadas a partir de 2012 y quedaron congeladas en, en ese año. A continuación, se pasará a exponer sobre el tema de la red profunda.
Para finalizar con esta investigación que tuvimos que desarrollar para la materia de informática jurídica, vamos a terminar hablando de la red profunda, también denominada Deep Web o Darknet. ¿Qué es la red profunda? La red profunda o Deep Web son sistemas de comunicaciones pensados para proteger la identidad de sus usuarios y funcionan como una capa superpuesta sobre el Internet que todos conocemos. El Internet profundo es un conjunto de sitios web y bases de datos que buscadores comunes no pueden encontrar ya que no están indexadas. Actualmente es usada por activistas, blogueros de países con censura, militantes de la privacidad y personas con algo que ocultar ante la ley. La red Tor es una herramienta mediante la cual se tiene acceso a esta Deep Web y tiene sus orígenes en un objetivo ilícito en realidad, que es la de proteger a las personas que están siendo investigadas o controladas. Se caracteriza por permitir a cualquier persona el anonimato y la privacidad en sus movimientos. Las revelaciones sobre la existencia de una red global de ciberespionaje estadounidense, destapada por el analista de seguridad Edward Snowden, y el bloqueo de la piratería, el principal repositorio de películas, programas y juegos sin derechos de autor han disparado en este último tiempo el número de usuarios de la red Tor, haciéndose de esta forma la más conocida y de más fácil acceso. Y es así como damos por terminado con nuestra exposición.